Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13, acá con Ramón Ulloa, y le damos la bienvenida a Paula Comandari, post-elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sobrevivimos, La por lo menos. Días después de elecciones de Paula Comandari. Estamos Bien, todos... sí, un poquito abatidos, es verdad. Pero bueno, Fue hubo una intenso, pero lo pasamos cobertura bien. súper entretenida. Lo dimos todo en la cancha. Sí, lo pasamos bien. Y lo seguimos dando. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. La noticia del día, cómo no van a ser los presidenciales. Esto el día después, como decíamos, de la primera vuelta presidencial, en la que Janet Jara y José Antonio Kast aseguraron su paso a la elección del 14 de diciembre. Bueno, como que eso ya estaba en las encuestas, ya estaba en el ambiente, pero claro, lo más significativo fue la distancia entre ambos personeros, menos del 3%. El candidato republicano afirmó que lo que necesitan de cara a la segunda vuelta es la unidad en el sector. Mientras que el abanderado oficialista dijo que le hubiera gustado, por supuesto, un mejor resultado. Sí, Pero hoy día en la mañana conversamos con Darío Quiroga, sí. que es el jefe de estrategia del todo comando de bien. Janet Jara. Darío Y estaba Quiroga. feliz con los resultados. Oye, me comentaron harto la entrevista porque muchos cuestionaron como la falta de autocrítica. Por eso porque ella fue más crítica, la candidata, que su jefe de estrategia. Sí, de hecho, a mí lo que me decían es que era Janet Jara. Anoche había harta cara cabizbaja, había harto pesimismo respecto a lo que se les venía por delante, y que había sido ella, la propia Janet Jara, la que había tenido que levantarlos y animarlos, diciéndoles se puede, y aquí hay que pensar estratégicamente las semanas que se vienen. Pero sí, parece bastante cuesta arriba, y ya se está pensando por dónde pudiesen alcanzar un electorado mayor, porque si uno piensa tan solo en si Janet Jara pudiese, por ejemplo, recolectar todo el electorado de Franco Parisi, no le alcanza. Y eso lo tienen claro en el comando. Pero yo creo que si fuera todo, Que es sí le imposible que alcanza, no sea. claro. Pero necesitaría como, algo leí, ponte tú el 70%, que es harto, es difícil, es como asumir que se puede recolectar todos los votos de alguien. Claro, porque piensa que lo que suma Johannes Kaiser y Evelyn Matei, Claro, eso es más que lo de Franco Parisi. claro. Entonces, no le alcanzaría lo suficiente. No, sí, no la tiene fácil. Y además que, bueno, nunca ese botín va a ser solo para un candidato, sí. Allí acuérdense que es un electorado, se dice que el electorado de Franco Parisi, igual estamos de nuevo elucubrando, o sea, hay que hacer un análisis mucho más profundo, pero que es menos ideologizado, es parte del voto obligatorio. Fíjense que aquí existían los votantes habituales, que son los que votan porque les gusta votar, porque sienten esa responsabilidad, ¿verdad?, de hacerlo, y el voto que, bueno, tú sales a votar porque te van a multar, porque es obligatorio básicamente, y ahí hay mucho de ese voto. Entonces, obviamente se va a repartir, y además cuando tenemos un candidato como Franco Parisi que dice, a ver, cabritos, vengan a buscar los votos, gánenselos. Entonces, bueno, un escenario bien complejo, y lo que decíamos, ambas candidaturas, la de Janet Jara, también la de Kast, ojo, apuntan a conquistar parte de ese electorado, que claro, solo para que recordemos, la gente que se está incorporando a nuestra audiencia, bueno, sacó este sorpresivo tercer lugar, 19% de los votos. Y claro, la candidata Jara, que obtiene el 26,85%, tiene, como decimos, una ventaja cercana al 3%, un poquito menos, y destaca la capacidad del líder del Partido de la Gente para conectar con los chilenos y arremete contra su contendor republicano. Yo encuentro que es una persona autoritaria, que es una persona que denota al que piensa distinto, que es una persona que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar, y que su estilo es oponerse a todo, y que como yo sí estaba en gobierno, sé que otra cosa es con guitarra, ¿no? Entonces, claro, lo que me dicen a mí es que en el comando de Janet Jara se tomaron ahí un tiempo en la mañana para descansar, pero después estuvo bien activa Janet Jara en los matinales. Sí. ¿Por qué?
bueno, lo tenían definido según ellos de antemano. Bueno, ya tenían estos espacios en Mega y en Chilevisión. Y lo que me dicen es que quieren apuntar a un público masivo, al de Yalé, público más popular. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que los primeros análisis preliminares de la votación están mostrando que a Janet Jara le fue mejor en los sectores de más ingresos, o sea, no en los sectores más populares. Y sobre todo, bueno, eso sí se vio, en la zona metropolitana, como en las zonas urbanas, en la zona... en las ciudades grandes, pero que no está llegando a los sectores más populares. Entonces también, claro, están utilizando una estrategia para llegar a esos grupos. A esos mundos, claro. Ahora, mucho terreno también. Esta es como la primera parte de la campaña que se viene. Quedan 4 semanas, no queda mucho. Y ahí hay una diferencia entre lo que está haciendo José Antonio Kast, que partió directamente a región. Viste que se trasladó a Temuco, ¿no? Sí, van a hacer una primera gira ahí en la Araucanía para visitar a las víctimas en la zona. Y además van a hacer varias reuniones con autoridades. Ahora, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, evitó referirse al resultado de Jara y desdramatizó todos estos cuestionamientos. Hay mucho cuestionamiento al rol del presidente Boric. Ya lo habíamos conversado antes de las elecciones, por parte de varias figuras del socialismo democrático. Consideran, ya lo hemos hablado aquí, Ramón Coneja, que su actuar antes de las elecciones, y te diría que meses antes, era bastante más pensando en cuidar su figura, proyectando su legado, que potenciando la figura de Janet Jara. De hecho, saca menos que la aprobación que tiene el presidente. Ahora, maticemos un poco, y bueno, aquí siempre empiezan a salir otras cosas que uno no siempre ve, pero lo que me decían es que en La Moneda, esto es gente del comando de Janet Jara, gente que se fue de La Moneda a trabajar con ella, sí tenían encuestas donde la aprobación del presidente Boric era menor a ese 30%. Ahora, todas las encuestas tradicionales, digámoslo, apuntan a ese porcentaje y más. Pero es que también aquí hay más opciones, no es la misma pregunta. Cuando uno le pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión del presidente o de su gobierno? Está la posibilidad de sí o no, ¿no? Aquí el 26% de Janet Jara está en relación a otras 7 opciones. Entonces, Cierto. no es la misma pregunta. Para ser equivalente, habría que preguntarle a la ciudadanía en tono de, ¿usted aprueba o no aprueba a Janet Jara, no sé? Y tampoco la pregunta es la misma, porque ya no es gobierno. ¿Aprueba o no aprueba como fue ministra? Y a lo mejor uno se sorprendería de que tiene mucho más que el 30%, porque es otra cosa. Distinto es, vota usted por él y le da un voto para prolongar Claro. Son preguntas No, distintas. son distintas. Entonces, claro, hay una semejanza, pero yo creo que hay una trampita entre medio. Ahora, hay una semejanza, Ramón, en el sentido de que nadie se imaginó que Janet Jara iba a tener menos del 28%. Siempre se hablaba incluso que Darío Quiroga había tirado ese porcentaje para bajar las expectativas. Claro, para que fuera 30. Claro, o sea, nadie pensó que iba a tener menos que la aprobación. Entiendo perfecto lo que tú decís, que dices que la pregunta de aprobación o no a una gestión y que es uno solo, ¿verdad? Pero igual en algo ellos proyectaban que iba a ser más o menos ese porcentaje, y aquí hay un porcentaje que se desvió, de todos modos. Entonces, lo que me decían del comando de Jara es que como ellos quieren despolitizar esta segunda vuelta, la campaña de segunda vuelta, no invitarían a figuras como la propia vocera Vallejo, ni al ministro Nicolás Cataldo, que se acuerdan que también habían sonado como personeros que podían estar en esta segunda parte. A mí nunca me ha parecido que esa es una buena idea para un plebiscitar en una elección presidencial la gestión de un gobierno que está cuestionado. Porque al final se transforma en un plebiscito al gobierno y se confunden También, las cosas. Claro, y además, sobre todo en estos tiempos en que en general la gente vota contra los gobiernos, o sea, vota Por cambio, supuesto. entonces... Es distinto si Oye, fuese un gobierno que tuviese una altísima aprobación y hubiera una figura descollante en el gobierno Claro. que pudiese hacerla que contrapesar. Vámonos al pasado. Cuando Ricardo Lagos fue amagada su opción, sorpresivamente, porque todos creían que Sí. ganaba en primera vuelta, ¿no es verdad?
por Joaquín Lavín. Ujú. Que ¿Qué saca fue- más, que saca mayor votación, ¿Qué Joaquín fue Lavín. lo que hizo el comando de Ricardo Lago? Puso de generalísima de campaña en su momento a Soledad Alvear, ¿no es verdad? Sí. Por Tal Soledad cual. Alvear estaba en la cresta de la ola de la Claro. aprobación ciudadana. Claro. Por lo tanto, venía a reforzar. Si tú colocas aquí a un ministro de gobierno que todos están en una aprobación bajísima, yo creo que le No, hace un sobre flaco todo- favor. ¿Tú te acuerdas que antes el gabinete era el mejor trampolín para ser candidato presidencial? Sí, acordémonos de la propia Michelle Bachelet. Claro. Ahora, lo que dices tú, Ramón, además tiene que ver con que ellos quieren despolitizar la campaña. Por lo tanto, poner además a figuras comunistas no ayuda tanto, tampoco. Y esto va en línea con lo que... ¿Se acuerdan que yo les había dicho que del comando de Janet Jara, altas fuentes me habían dicho que iba a renunciar al Partido Comunista o congelar su militancia antes de la primera vuelta? Ujú. Me dijeron que hubo mucho análisis y que en el fondo ahora ya se tomó la decisión, que es muy contracíclica, digamos, porque se había dicho que era antes de no hacerlo si es que no gana la presidencia. O sea, probablemente no tengamos a una Janet Jara congelando su militancia si es que no sale presidente. Bueno, conecta con lo que ella partió diciendo, que era que si salía electa se iba a congelar o iba a renunciar para darle garantía a todos los chilenos. Claro. Eso fue como lo primero que dijo. Una pregunta que yo creo más se acerca a eso para tener solamente un dato más sobre la mesa. Ujú. La última encuesta CEP, evaluación de personajes políticos, Ujú. en donde ahí sí se pregunta respecto de cuál es su visión, aprobando o no aprobando, de los que conocen a la persona. Claro. Janet Jara tiene 44% negativo y tiene Desaprobación. 32% positivo. ¿Ve? A lo que voy yo, Mm. otra cosa es que tú veas cuál es la percepción que Mm. tienes de esa persona, a que Claro. le pregunte ¿Cómo después, te cae? O ¿votarías versus... por Votaría por ella ella como presidenta. cuando hay otras 7 opciones? Claro. No Claro. va a ser necesariamente lo mismo. La misma ecuación, sí. Yo puedo tener una buena percepción de los otros candidatos, de Parisi, no sé, de Kaiser, pero no votar por él. No, si solamente uno pensaría que ese porcentaje, el 30%, es como el votante más ideologizado, que políticamente es más disciplinado. ¿Sí? Es básicamente lo que habían proyectado respecto de eso, de ese comportamiento. Bueno, como Por- los números han andado perdidos, yo siempre dudo de los Sí, números, por supuesto. ¿ah? Porque son interpretaciones muy de punto de la vereda que te acomodan. Claro. Sí, además, hoy día ninguno perdió, si todos se dan por ganadores, todos estuvieron estupendo, más o menos bien o no, matizando. Si nadie perdió horriblemente. Pero ahora, en el comando de Janet Jara, a excepción de Darío Quiroga, también cabizbajo, como les digo. O sea, jamás se proyectaron un resultado como este. Y claro, en el otro lado de la vereda, yo creo que el comando de Kast nunca se puso en el escenario, incluso cuando apareció el fantasma Kaiser, que no iban a pasar a segunda vuelta. Pero jamás proyectaron que iba a ser tan Iba a ser holgado. más estrecho. Que iba a ser, o sea, Bueno, claro, no es que sacaron tanto porcentaje, sino que Janet Jara sacó menos de lo que podrían haber claro, que pensado. esa distancia iba a ser tan mínima. Iba a ser 3 puntos, se pensaban que iba a ser más. Y Oye, ahora, lo que me dicen es que, ah. claro, que viajó Sí, ya. a región y lo que me dicen es que llama a la unidad. Obviamente hoy son ellos los que llaman a la unidad porque los necesitan a todos y que esta unidad tiene que ver también con cómo han visto el sufrimiento de los chilenos y cómo tienen que atacar ese problema. Y cuando le preguntan también si van a buscar los votos de Parisi, me decían que, claro, ellos como que llamaban a todos a estar en ese mundo y que también iban a recibir en el fondo, o iban a estar como muy contentos de recibir a quien quisiera colaborar sin ninguna exigencia. Cualquier persona que se quiera sumar a esta campaña y dar su apoyo a las ideas de la libertad será muy bienvenido. Eso tiene que verse en la libertad de cada uno. Cada uno tiene que hacer una reflexión y decir qué es lo mejor para Chile. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Si alguien quiere venir a apoyar, bienvenido. Oye, déjame contarte que me cuentan, hablando de unidad, pero por el otro sector, que hoy día Carmen Sosa, que es del Republicana. equipo programático de José Antonio Kast, llamó a Juan Luis Sosa, que es del equipo programático, estaba a cargo del programa de Evelyn Matei, y que se juntaron a conversar. Ah, qué Se interesante. juntaron a conversar para empezar una colaboración con respecto, o sea, hay un llamado del mundo republicano al mundo Chile Vamos a empezar a colaborar en términos programáticos. Y me hace total sentido porque lo que quería José Antonio Kast era incorporar
ciertas buenas ideas del programa de Matei, pero lo que me llama la atención, Coneja, es que el mundo de Janet Jara también va a tomar algunos de los planes de Janet Jara, de Franco Parisi de todos modos, pero también ideas de la propia Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque también quieren apuntar. Ustedes me van a decir, ya, pero no existe ni una posibilidad que alguien que votó por Janet Jara vote por Matei. Al mundo revés. demócrata, al mundo demócrata, al mundo amarillo, a la gente que queda más en el centro, hacia más la izquierda que hacia la derecha de los votantes de Evelyn Matei. Oye, y súper interesante ya para cerrar, decir que todos están mirando el norte. A mí me habían dicho, Coneja Ramón, que una de las críticas que se le hacía a la campaña de Matei era que habían abandonado el norte y que no habían estado en terreno con tanta fuerza. No sé si en algún momento le escucharon eso. Ah, no, yo no había escuchado. Pero es que además el norte es más difícil en términos de que es grande, Muy grande, y sí. no tan densamente poblado, entonces cunde menos. Es más difícil de recorrer el territorio versus lugares más poblados. Y así le fue a Franco Parisi. Bueno. Conexión Tele 13. Bueno, y en otro tema, distinto al presidencial, esta tarde en la Cámara de Diputados se reanudó el debate por la Ley de Presupuesto 2026. El gobierno ingresó en una serie de indicaciones la semana pasada para lograr destrabar esta discusión, pero aún persisten las críticas al proyecto desde distintos sectores. Y de todo esto está aquí Asunción Chasman para contarnos. Buenas tardes, Asunción. Muy buenas tardes. Bueno, sin la presencia de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, ya que no se le autorizó el ingreso, la Cámara inició el debate por el presupuesto 2026. La decisión fue criticada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien llamó a los diputados a estar disponibles para escuchar los distintos argumentos. El ministro llamó a los parlamentarios a aprobar el presupuesto y resaltó que rechazarlo tendría consecuencias como el despido de los trabajadores honorarios y de personal a contrata, que en el área de salud son cerca de 145.000 funcionarios. La discusión continuará en la Cámara hasta el miércoles, día en el que van a sesionar hasta total despacho. Durante estos días ninguna comisión podrá sesionar, salvo aquella que analiza la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardou, y luego el viernes el proyecto deberá llegar al Senado con plazo hasta el 29 de noviembre para ser aprobado. Era lo que decíamos, ¿no? La semana pasada cuando veíamos lo del ministro Pardo, que si no pasaba de la semana, si no se votaba el sábado y toda esa cosa, si iba a haber de inmediato el lunes y se resolvía en el día de hoy, no, porque tenían proyectado esto tiene urgencia, esto tiene preeminencia, porque tienen plazo que cumplirse para despacharlo luego al siguiente paso. Hay modificaciones que se dieron en el día de hoy, algunos acuerdos que son interesantes, especialmente uno que dice relación con los subsidios de la vivienda. Los subsidios de la vivienda, un famoso decreto, el DS-49 que se llama, se ha discutido bastante, en donde era uno de los requisitos que colocaba la oposición, uno de los tantos peros que tiene, ¿no? Para pasar de 25.000 que eran los subsidios propuestos a 40.000. Ya, entonces era que no solo lo pide la oposición. Sí, también bueno, en el oficialismo hay varios que tenían objeciones. No, bueno, y en el oficialismo también hay otras cosas, como por ejemplo el ingreso per cápita en salud. O sea, ese es un tema no resuelto todavía, donde hay parlamentarios oficialistas, y algunos de ellos reelectos en este instante, por lo tanto tienen mayor, ¿cómo decir?, impronta. Están empoderados. Empoderados, dicen, oye, nosotros vamos a seguir 4 años tengo los más. votos. Tengo los votos, estos de ahora y los que vienen, de decirle al gobierno que en eso es intransable, que el per cápita en la salud no puede congelarse, no puede no tiene que tener un incremento. Ana María Gasmuri. Ana María Gasmuri, claro, una sí, porque que hoy día lleva- fue bien dura. Una que lleva las voces Sí, cantantes del respeto. Por sí. eso decía una de las que fue reelectas. Sí, porque pensamos en un momento que después de la elección como que se podía descomprimir un poco el ambiente Sí, claro. de cara al presupuesto, pero no está ocurriendo así, y el mejor ejemplo es que esto hoy día se llega a la discusión a la Cámara de Diputados, pero no dejaron entrar a la directora de presupuestos, Javiera Martínez. No le permitieron ingresar. Francamente, Tantos que problemas que ha que tenido. no puede entrar la directora de presupuestos a la discusión Pero del acuérdense proyecto que- de presupuesto. Pero ha pasado ya antes, Sí, no, acuérdense. sí pasa. Muchas Ha veces a los tenido hartos subsecretarios no los dejan entrar, pero te habla un poco de que el ambiente no está mejor. Y parece que hoy día estuvo bien intenso y que todas las indicaciones que ingresó el gobierno la semana pasada, el miércoles, no han logrado mejorar el ambiente de cara a la discusión, y sabemos que esto tiene plazo hasta el 29 de noviembre.
Así que corre el tiempo y corre el reloj. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Volvemos a algunos de los efectos, ¿no?, de las elecciones, porque no solamente es una carrera presidencial, sino que también fue lo que pasaba con la nueva composición de la Cámara de Diputados en su totalidad, que se renovaba, y la mitad del Senado de la Nación. Los pactos parlamentarios de derecha lograron 76 diputados en la Cámara, mientras que las fuerzas de izquierda alcanzaron 64, con solo un 41% del hemiciclo. Así, los 14 nuevos parlamentarios de el Partido de la Gente se transformaron en la llave para conseguir el quórum para eventuales reformas constitucionales, lo que siempre se llama en política un partido bisagra. Tras los resultados de las urnas, figuras de Chile Vamos, especialmente de Renovación Nacional, apuntaron al fin de la coalición. Si bien el presidente de la UDI, el reelecto diputado Guillermo Ramírez, indicó que creer que Chile Vamos se acabó es una exageración, la senadora de RN, Paulina Núñez, llamó a hacer un mea culpa por las fallidas negociaciones parlamentarias. Evópolis es un partido que quedó desaparecido. Renovación Nacional tuvo un resultado desastroso. Son los dirigentes quienes tienen que asumir responsabilidades, pero también quienes estamos en el ejercicio de nuestros cargos debemos asumir la labor de poner de pie a nuestros partidos para poder construir una mayoría que nos permita gobernar de buena manera. Al no cumplir con el mínimo legal del 5% de los votos para sobrevivir en el Congreso, un total de 13 partidos políticos se van a disolver. Entre ellos está Evópoli, Demócratas, Amarillos por Chile, el Partido Social Cristiano, el Partido Radical, Acción Humanista y el Partido Humanista. En el caso de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet defendió que aún cumplen con los requisitos a la espera de lo que resuelva el Tricel. Algunos medios de comunicación han señalado que la Federación Regionalista Verde Social se había extinguido por no sacar 4 parlamentarios en esta elección, pero eso no es correcto. La Federación Regionalista sacó 2 diputados y un senador, 3 parlamentarios, pero tiene parlamentarios en ejercicio. Está en ejercicio el senador Esteban Velázquez, cuyo mandato termina el año 2030, de tal manera que cumple con la obligación legal de tener 4 parlamentarios en ejercicio. Además, fueron más de 30 los diputados que no lograron la reelección de sus escaños. Así ocurrió con toda la testera de la Cámara, pues ni el presidente del RN, José Miguel Castro, ni su vicepresidente, Erika Edo y Gaspar Rivas, consiguieron renovar su cupo. La misma suerte corrieron Elia Molina, del PP, el Evópoli, Francisco Undurraga y Alejandra Plasencia, del Partido Comunista, cuyo escaño ocupará la ex alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Finalmente, 9 actuales diputados llegarán al Senado el 11 de marzo. Entre ellos, Vlado Mirosevich, Enrique Lee, Renzo Trisotti, Daniela Checardini, Arturo Lonton, Carol Cariola, Diego Ibáñez, Camila Flores y Miguel Ángel Calisto. Bueno, ya, hay hartas cosas que están pasando a raíz de los resultados de las parlamentarias porque hubo hartas sorpresas. O sea, se perdieron algunos... Varios quedaron en el camino. No, hartos diputados emblemáticos. Estoy pensando, por ejemplo, Francisco Undurraga en el 11, Erika Edo, vicepresidente de la Cámara, que además ha sido tan mediático en el último tiempo. Está el resultado sorprendente de Daniela Chicardini y el doblaje que logran junto a Yasna Proboste en Atacama. Contra todo lo que se había Pese a la pronosticado. Sí. Pese a la pelea. La pelea tal vez ayudó, finalmente. A lo mejor le dio más visibilidad. Que no lo percibimos. Pero sí hay muchos. Juan Antonio Coloma en el Maule, en la región de su padre. Rafael Proens. Sofía Cid, que los republicanos decían que salía sí o sí. Sí, claro, tal cual. Ruth Hurtado. ¿Se acuerdan que estaba todo pronosticado para que Rodolfo Carter la arrastrara? Finalmente tampoco ocurrió. También, mira, 12 exconstituyentes lograron llegar al Congreso. Por ejemplo, Constanza Schönhaut, militante del Frente Amplio. Está Jaime Baza, también del Frente Amplio. César Valenzuela, Marcos Barraza, pero no lo logró, por otra parte, Elisa Loncón al llegar al Senado. Que estuvo, ¿te acuerdas? En algún momento En un estuvo minuto arriba. estuvo, sí, y después quedó Ricardo Celis, ¿no? Sí. Finalmente se quedó con el cupo. Bueno, pero está también esta conversación sobre los partidos que desaparecen, porque tanto la Federación Regionalista Verde Social, encabezada por Jaime Mulet, como Evópoli. También Evópoli objetan la interpretación que hace el CERVEL, que dicen que tienen que ser 4 parlamentarios electos como en la última elección.
No sumarle uno que está en No ejercicio. sumarle que uno que ya está en ejercicio, que es lo que ocurre con el caso de los senadores, que no se renuevan todos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, Evópoli dice, tenemos a Luciano Cruzcoque, tenemos a Sebastián Keitel, que en realidad es independiente, pero está en la bancada de Evópoli y tiene los 2 diputados electos ayer. Y ahí haría 4. Y ahí serían 4. Ya, pues, Y el CERVEL dice, no, tienen que ser 4 electos en el año 2025. y eso lo tendrá que resolver el Tricel, Tricel. entonces. Ya. Y lo mismo dice Jaime Mulet, que Sí, ellos tienen los Porque 4. le suman a Esteban Velázquez, que es senador por Antofagasta. Claro. Ahora, y por otro lado está la disputa de Chile Vamos. Se abrió hoy día una conversación. Si se acabó ya Chile Vamos. ¿O ¿Es no? la hora? Hubo una Sí, pregunta que se le hizo él- al presidente de Renovación Nacional, el señor Galilea, ¿no? Claro. Si visto de los resultados, bueno, por supuesto que defiende que no es un desastroso, es impresionante en política, a mí me llama siempre mucho la atención, todos, que siempre ante un resultado, el que sea, con número y todo, siempre tienen otros números. Siempre tienen otros números para mostrar la parte más llena del vaso, lo que me parece notable y me parece muy bien porque hay que ser optimista en la vida. En términos de Dicho construcción eso, del relato, por es supuesto. admirable. Dicho eso, se le preguntó si dado lo que ocurría aquí y ante el avance republicano y ese otro eje, la otra derecha, algún día podría ser que ocurriese que tal vez lo que era Chile Vamos se transformara tal vez en un solo conglomerado político como tal. Pero yo me acordé también, Ramón, en ese sentido del propio Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan Sí, pues. que algunos meses antes de morir, él dijo que el gran desafío para las derechas era asociarse desde demócrata o amarillo en su momento hasta el Partido Republicano? Bueno, no claro, existían era los parte, libertarios. era parte de su sueño, ¿no? Lo que respondió Galilea fue que dijo, no, que ahora no sé, pero dijo, uno siempre mira las cosas que pasan afuera. Veamos España, decía. En España tenemos entonces, claro, a la derecha Vox Claro. y tenemos al PP. PP. Claro. Entonces dijo... Y funcionan. La dejó ahí. No dijo que iba a ocurrir ahora ni nada, pero yo creo que son cuestiones que comienzan también a analizarse, no en lo inmediato, pero tal vez Pero en mediano plazo. al Frente Amplio le ha ido bien unificado. Por Sacó ejemplo. ayer buenos resultados con esta es su primera parlamentaria como partido único. Y tampoco hay que olvidar que la génesis en su momento de Renovación Nacional se escindió por la pelea de Jaime Guzmán, que se fue y ahí salió la UDI. Sí. Claro, porque hay que pensar que en esta votación del Senado, por ejemplo, a la UDI le fue realmente mal. O sea, pierde sus cupos de senadores. Claro, quedan... En el Senado le fue mal, En en la el Senado le Cámara fue muy quedó mal. más grande. Claro, y le por fue eso mejor que que René RN. dice a nosotros nos fue bien en el el Senado, que es al Entonces, revés, claro. claro. Sí, Cada uno saca su cuenta. Por supuesto. Ya, pero también van a quedar, porque son 13 partidos los que desaparecen, va a quedar harto parlamentario independiente. O sea, ¿Qué hacen se ellos? supone que vamos a tener un congreso con menos partidos, pero con más militantes, o sea, con más parlamentarios independientes. que ¿Qué tienen va a que pasar? ¿Van a tener que hacer su propia bancada? O ¿O se van a pegar a adherirse a otros? uno, Lo hemos claro. visto, porque permanentemente está ahí parlamentarios que se van saliendo de sus partidos y terminan en otras bancadas, pero como es una por otra, Ahora, menos partidos y más diputados por la libre. Es súper curioso porque lo que estamos pensando para un eventual proyecto de ley es que todas esas personas que se eligieron por algún partido tienen que permanecer en ese partido y si no pierden el escaño. Y ahora estamos hablando que algunos llegan representando a un partido que ya no que existe. ya no existe. No, es que, espérate, ahí hay una discusión bien interesante, A ver. que me lo plantea hoy día, esta mañana, Ian McKinnon. Me decía el caso de Calisto. Ya. ¿Qué es lo que puede suceder con él? Si él fuese formalizado, por lo tanto fuera inhabilitado a jurar, por ejemplo. Ah, claro, porque eso está pendiente. Eso está pendiente. ¿Qué pasa con su cupo? Se pierde, según entiendo, ¿o No, no? pues se le ¿Quién queda lo su reclama? lista. Su lista. Su lista. Pero si es de un partido Es del... que un desapareció. partido lista desapareció. de Mulet, de la Claro, lista de fe- Jaime Mulet y Tomás Gil. De la Sí, pero- federación, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? ¿Quién Ay, se qué lo queda? difícil. ¿Quién se lo queda? ¿Cómo? ¿Qué partido se lo queda? Porque él está dentro de una lista por un partido. Por un partido. Que podría exactamente. desaparecer. Pero él en rigor era Demócrata. Era demócrata. Sigue siendo demócrata, ¿no? No era demócrata. No. Independiente por Sí, demócrata. No, sí, Independiente. siempre Es era que ha pasado por- independiente. Ya. Pero Acuérdate aquí, que ha pasado por varios partidos. pero para esta contabilidad, cuando él asuma, ¿qué cosa es? Es por el Federación. por la federación, Sí. porque por ahí iba. Federación ¿Qué Regionalista pasa si Verde Social. la versión de Mulet no es la que tiene el Tricel y le dicen no, su partido desapareció?
Y por lo tanto, además lo afecta una inhabilidad porque no puede jurar porque le cae la justicia encima Claro. a Calisto. Ok, tiene que ser reemplazado. Lo que dice la ley es que lo tiene que reemplazar el compañero de lista del partido. Y si el partido no existe, dígame usted, ¿qué se hace? Pero sí o sí tenía que ser reemplazado. Sí, No se pierde ese voto. no, tiene que ser reemplazado. ¿Ve? Gran dilema grande. Yo no tengo la entonces. respuesta. Tampoco no es una se la duda hacemos mía. fácil al CERVEL. Tampoco una duda mía, No. lo dejo. Y la última cosa, que no es menor, la dejo tirada también. A ver. Como introducción para el Partido de la Gente, Partido Bisagra, como decíamos al comienzo. La derecha quedó a 2 votos de la mayoría en la Cámara, ¿sí o no? Sí. Ya, le faltan 2 votitos para tener mayoría en la tramitación de las leyes. Pero recordemos que la modificación a la Constitución permite modificar la Constitución con 4/7. Por lo tanto, ¿Cuántos eran? No, 89. 89. Por lo tanto, si tiene 76, súmele en total, por ejemplo, los 14, Los tiene. los tiene. Claro. Eventualmente, si tuviera, si atrajera para acá al A ese lote. PDG. Ay, ustedes creen que es tan Pregunta. fácil. No, pero pregunta, ¿qué me das a cambio? Yo si fuera PDG, yo no pienso como político, pero de repente me coloco la cámara. Ya. Yo te pido todo, quiero presidir la Cámara. Ya, pero espera. Y, Quiero presidir la Cámara, dame la presidencia de la Cámara. Si quieres que te apoye, dame la presidencia de la Cámara. Yo soy del Partido Bisagra. Sí. ¿Quieres reformas? ¿Quieres esto? ¿Quieres no sé qué cosa? Dame la oye, presidencia lo de han la hecho Cámara. cuando eran 2. Ok. ¿Quién es la parlamentaria más votada del Partido de la Gente? Pamela Giles. Pamela Giles tendrá en su pensamiento esto mismo que estoy diciendo y podría querer pretender ser la presidenta del Senado. ¿Alguien que propone volver con los retiros? Lo ¿Tú dejo cre- planteado. No se le ha ocurrido. ¿Cómo se te ocurre? Lo dejo planteado. ¿Cómo? Esto es política. Oye, no pero me espera. digan que las cosas no pueden pasar. ¿Y cuántos parlamentarios tiene el oficialismo? Solo una cosa chica. ¿Cuántos tiene? ¿64? 64, sí. 64. Y si se queda con los 14 votos del Partido de la Gente, también se queda con mayoría. Por eso digo que el otro también puede decir, venga para acá. Claro. Aquí lo queremos, aquí el sol calienta más. Bueno, ya. Gran dilema. Arauco cree en quienes están hechos. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. ¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos Más Sueldo. Plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Te damos hasta 50,000 en pesos Scotia de bienvenida. Con cada compra acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a Más Sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank.